en la recuperación de la soberanía, que eso es lo primero. Estamos de acuerdo que sin soberanía pues no hay nada que hacer. Estamos totalmente a merced de lo que decidan pues agentes externos que en muchos casos no es que estén alineados con el interés general, sino que son contrarios, de hecho, al propio interés general, por unas razones o por otras, ¿no? Que yo, habiendo visto algunos de los vídeos tuyos, creo que coincidimos bastante, ¿no? en ello y en las razones de por qué pues para cierta oligarquía de España pues está en el punto de mira y está en la diana y pues, probablemente lo que les mueva es más un ánimo de venganza que de otra cosa. Pues esas conclusiones son también a las que yo he llegado a lo largo de mi trayectoria política. Yo empecé en el PSC. Bueno, de hecho me presenté en el 2015 aquí en mi municipio con una marca blanca del PSC que no incluía las siglas del PSC, pero bueno, estaba vinculada a él y bueno, tras afiliarme a ese partido, porque pues, ya entré de alcalde con 27 años y pues el partido intentó captarme y bueno, en mi casa siempre se había votado al Partido Socialista. Mi pueblo, de hecho, fue fundado por familias venidas en su mayoría de Andalucía y que se identificaba mucho con ese PSC más, ¿no? de esa rama más andalucista del PSC o hispanista incluso, pero que dejó de existir en un momento dado, si es que algún día existió, también es cierto, porque ahora ya en su momento creía que sí que había existido, luego ya con el tiempo pues he comprobado que efectivamente jamás llegó a existir, ¿no? El PSOE, bueno, del que tanto se habla en alguna ocasión. El caso es que, bueno, pues en octubre del 2017, con todo el proceso de independencia, con el referéndum de independencia ilegal, yo me negué a celebrarlo y en el propio PSC no eran favorables a impedir que se celebrara en los espacios municipales, que es donde se tiene que votar, ¿no? En cualquier tipo de elección. Y lo que recomendaban los alcaldes en una reunión en la que yo estaba presente era que les cedieran las llaves de los edificios municipales a las distintas asociaciones del municipio para poder permitir ese referéndum y a su vez no tener responsabilidades penales porque era ilegal. Entonces eso ya fue la gota como el vaso después de varios desencantos con el partido y en noviembre, al mes siguiente, me fui del PSC. Y me fui al Partido Popular, un partido que en ese momento en Cataluña estaba en horas bajas, pero que es verdad que su discurso llevaba años siendo el de reconocer los errores de sus pactos con el separatismo en el pasado, especialmente con Convergencia en el pacto del Majestic. Pactos de los que aseguraba que jamás se volverían a repetir, ¿no? Y bueno, estuve 5 años en el Partido Popular, gané 2 elecciones municipales también con ese partido y en las últimas generales, en las que yo de hecho era el candidato por la provincia de Lérida, que no obtuve el acta porque tampoco había posibilidades de obtenerla. En las provincias de Lérida y Gerona, yo creo que el Partido Popular son las únicas 2 provincias de España en las que no tiene representación en el Congreso de los Diputados y lleva muchos años siendo así. Pero el caso es que después de las elecciones, Feijóo, viendo que no le daban los números con Vox, decidió pues ir a buscar el voto de Puigdemont, ¿no? Después de tantos años, asegurando que jamás volvería a ocurrir. Entonces dije, bueno, pues ya me fui del PSOE, que además me costó la alcaldía porque me hicieron mis compañeros hasta el momento una moción de censura y luego es verdad que la pude recuperar ganando las elecciones con el Partido Popular, pero después de todo ello, que el Partido Popular me traicionara de esa manera, bueno, no solamente a mí, básicamente a los que confiaban que jamás se producirían o se repetirían esos pactos con el separatismo catalán y nada menos que con Puigdemont, y abandoné el Partido Popular. Entonces empecé pues un proceso de reflexión, porque mientras uno está en un partido político ve cosas que le gustan más o menos, pero tampoco se pone a reflexionar profundamente sobre las cosas, ¿no? Y en ese momento, pues bueno, llegué a la conclusión de que efectivamente lo que faltaba en España era un proyecto nacionalista que antepusiera la soberanía, la recuperación de la soberanía nacional, que no se perdió, y ahí estoy de acuerdo contigo, tras la muerte de Franco, sino ya que durante el propio franquismo, pues con la cesión de las bases militares a Estados Unidos, en territorio español, se renunció a esa soberanía, ¿no? Y a pesar de que yo he visto algunos vídeos tuyos y
y no comparto plenamente lo que puedas opinar tú del franquismo, porque también por alguna razón personal yo vivo en un pueblo y soy alcalde de un pueblo que creó, de hecho, el franquismo, que fue el proyecto del Instituto Nacional de Colonización, que fue, en definitiva, la herencia de la reforma agraria de la Segunda República. Y si nos vamos antes a esa reforma agraria de José Antonio Primo de Rivera, que tampoco pudo materializar, y que el franquismo, pues con el tiempo que tuvo, sí que logró desarrollar con más de 300 pueblos en toda España, de los cuales en Cataluña, curiosamente, solamente 4, uno de ellos el mío. Y habiendo mi abuelo incluso combatido en el Frente Popular, y habiéndose exiliado después en Francia, en fin, habiendo sido republicano y sin haber renegado de ello jamás, terminó siendo escogido alcalde por un gobernador del régimen, ya, o sea, al final del régimen. Luego mi padre se presentó en este pueblo en las primeras elecciones municipales y también ganó y estuvo de alcalde 4 años. Por tanto, todo lo que tengo yo a día de hoy, que soy granjero, las granjas, las tierras y la casa de mis padres y de mis abuelos se las entregó el régimen a esas familias llegadas aquí en los años 40, en este caso. Perdona, ¿me permites hacer una acotación? Yo, con el franquismo, yo no tengo la visión tópica de que el franquismo era el mal absoluto. No creo haber cuestionado, digamos, todo el franquismo en bloque, ni para bien ni para mal. Lo único que he constatado es que en el franquismo pues se produce ese pacto de 1953 que entrega España a los americanos, en pocas palabras. Pero luego hay un franquismo previo que tiene cierta influencia, o mucha, de la Falange. De Falange, y hay una herencia fascista que es, digamos, la parte social del franquismo. Se puede hablar hasta de un socialismo franquista, o sea, que hay un libro sobre eso que lo he mostrado, o sea que no tengo del franquismo, lo digo para aclarar, que yo no tengo del franquismo una visión progre y en blanco y negro. Ahora bien, cuando yo me fui, yo a los 16 años, el primer partido político en el que milité fue, como tú, ¿no? En mi caso, las Juventudes Socialistas. Estuve un mes, vi lo que había ahí dentro, me pareció repugnante, y al mes me estaba afiliando a la Falange. ¿Pero qué Falange? A la Falange dillista, a la Falange un poco, digamos, antifranquista. Con lo cual también digo que sí, que mi posición sobre el franquismo es matizada, no es una postura en blanco y negro. Hay un primer franquismo, luego Franco se vuelve pragmático, llega al Opus Dei, aparta a los falangistas. O sea, ahí hay toda una historia y hay unos matices que yo, salvo, intento mantener la máxima objetividad, y para mí es innegable que Franco hizo una obra de industrialización del país, creó una clase media. Es que quien niegue eso, niega la historia. Ahora bien, que traicionó a los ideales del campo político con el que yo me identifico, eso también. Entonces, creo que se puede hacer estas afirmaciones y sin tener que elegir una posición en blanco y negro. Hay muchos grises, hay muchos matices. Dejar claro que mi posición sobre el franquismo es matizada, depende de la época, depende del aspecto, pero que yo globalmente, digamos, ya con 16 años, ¿a dónde me fui? A la Falange dillista, porque al final el franquismo, ¿dónde desembocó? En el régimen del 78, en la integración de España en el mundo capitalista, en la Alianza Atlántica. Claro, eso es muy fuerte. O sea, el régimen del 78. ¿Pero de dónde surge el régimen del 78? Toda la transición fue planificada desde el Pentágono, con el rey y con Franco. Franco, aún vivo, dio los pasos para crear este régimen, incluso aprobando la figura de Felipe González. Es difícil salvar al franquismo y presentarlo como alternativa, ¿no? Era solo hacer este pequeño inciso para dejar claro que mi postura con Franco y el franquismo es matizada, no es Franco el mal, no. Y en general todas mis posturas son matizadas, porque a medida que vas avanzando y vas profundizando en cualquier tema, te das cuenta que las visiones en blanco y negro pues siempre cojean. No, sigue. Perdona que te haya interrumpido. No, la verdad que yo tampoco tengo una visión del franquismo idílica desde el principio hasta el final, y especialmente concuerdo contigo en que pues, a partir del 50 la cosa ya empezó a verse del pie que cojeaba el régimen, incluso el propio Franco. No sé si por un tema de edad, si por un tema de presiones, por lo que fuera, no solamente la llegada de las bases americanas, la restauración, sin más lejos, del régimen borbónico, de los Borbones, que también tengo entendido que la Falange se opuso a ello, ¿no?
De hecho, y yendo a lo de mi pueblo en particular, la obra del Instituto Nacional de Colonización fue una obra esencialmente falangista que partía de un proyecto falangista, ¿no? De expropiar tierras a grandes terratenientes y repartirlas entre las familias que no tenían nada, entre ellos mis abuelos. Y bien, pues a día de hoy todo eso se conserva. Luego es verdad que estos pueblos de colonización, pues a medida que, especialmente en los últimos años, la agricultura ha ido padeciendo pues esta crisis del campo y la despoblación, pues han venido un poco a menos, pero yo sigo creyendo, ya hablando como alcalde, que la solución a los problemas de la despoblación son volver un poco al pasado, a los orígenes de la obra de colonización, es decir, de la tierra para que la trabaja, que era lo que inspiró, en definitiva, ese proyecto que fue de los más ambiciosos del franquismo. Cambiando de tema, si quieres, o al hilo de esto, yo llego a la conclusión de que el nacionalismo y que la vuelta pues, a esos orígenes, ¿no? Incluso falangistas, son la solución a los problemas que hoy tiene España, no solamente de despoblación y de pérdida de oportunidades en el ámbito rural, sino también pues en la recuperación de la soberanía, que eso es lo primero. Estamos de acuerdo que sin soberanía pues no hay nada que hacer, estamos totalmente a merced de lo que decidan pues agentes externos que en muchos casos no es que estén alineados con el interés general, sino que son contrarios, de hecho, al propio interés general, por unas razones o por otras, ¿no? Que yo, habiendo visto algunos de los vídeos tuyos, creo que coincidimos bastante, ¿no? en ello y en las razones de por qué pues para cierta oligarquía de España pues está en el punto de mira y está en la diana y pues, probablemente lo que les mueva es más un ánimo de venganza que de otra cosa.